La primera obra de Gaudí que vamos a ver es la Casa Batlló, que se les había mencionado antes. Es una casa que está contigua, como les decía, a la Casa Matller de Puig y Cadafal. Y aquí les he puesto un fragmento de la fachada, concretamente la parte superior, el tejado y la última planta. Y bueno, como pueden ver, aquí pues esa inspiración en las formas orgánicas de la naturaleza está más que patente. Observamos un poco también esa gran libertad creativa e imaginativa, ¿no?, que tenía Gaudí en cuanto a esas propuestas arquitectónicas distintas, ¿no?, arriesgadas, muy arriesgadas para el momento, y que estaban muy lejos de cualquier tipo de clasicismo o elemento racional de la arquitectura precedente, ¿no? Josep Batlló, que era el propietario de esta casa, tenía un edificio y le encarga, o sea, tenía este edificio y le encarga a Gaudí la remodelación de este edificio. Es decir, Gaudí no derruye el edificio, no lo tira y lo vuelve a hacer, sino que lo remodela. Pero digamos que es casi prácticamente imposible, eh, salvo en la fachada quizás posterior, la que da al patio trasero, percibir cómo era originalmente la casa, ¿no? Porque la remodelación que hace Gaudí de la misma es asombrosa, ¿no? No se parecía nada a la estructura original. Eh, Ahí vemos un poco pues todos esos elementos cerámicos que les había dicho que decoraban la fachada, ¿no? Dotándolos de ese color, y también ese tejado con esa especie de escamas, ¿no?, que forman la techumbre, esa cruz que aparece ahí jalonando, tachonando, casi parece como un ajo, ¿no? Lo que forma esa torre que aparece ahí en esa cubierta. Y les voy a pedir que pasen a la diapositiva 50 para que observen ahí un poco las dos casas, ¿no? Por un lado tenemos a la izquierda la casa Matller y aquí a la derecha la casa Batlló. Les he puesto esta imagen que está un poco así elevada porque al estar en el Paseo de Gracia, estos árboles que aparecen aquí delante a veces tapan la fachada y es difícil conseguir una foto que se vea la fachada completa, ¿no? Esta en concreto, la verdad es que es bastante afortunada. Y aquí a la derecha tienen un dibujo de la fachada, ¿no?, ya de la casa, que aparece analizada con más detalle, ¿no?, cada uno de los pisos y estancias. Decirles que el piso principal era el piso que ocupaban los propietarios. Este piso principal sería el que vemos aquí, no a ras de acera, sino el segundo, el que tiene como esa especie de óvalos o balcones ovalados, y a partir de ahí las otras viviendas eran viviendas de alquiler o también otras que digamos que Josep Batlló, le dio a sus hijos, ¿no? A medida que se iban casando, pues iban viviendo en alguno de estos pisos. Pero había otros que eran destinados a viviendas de alquiler. Pasamos a la siguiente diapositiva, la 51, para que vean el interior de la casa. Observen aquí, tienen el salón principal, ese que les comentaba que era el salón principal de la vivienda de los Batlló. Aquí lo tienen por fuera, a la derecha es el ventanal. Fíjense en esas columnas que recuerdan un poco como a huesos, ¿no? Como si fuesen articulaciones, ¿no?, de hueso en la fachada exterior, y luego en el interior ese techo espectacular, ¿no?, coronado por esa lámpara con esas formas ondulantes que se dirigen a cada uno de los pilares que sostienen esta techumbre, la madera en la cual es prácticamente imposible observar una línea recta, las vidrieras coronando también estas ventanales, ¿no?, que daban
esa visión particular al Paseo de Gracia, en el cual se ubica esta construcción. Y bueno, la escalera de acceso, aquí debajo tienen la escalera de acceso a la planta principal, es decir, a la vivienda de los propietarios, porque en el hall de entrada, en el vestíbulo de entrada, hay otra escalera que conduce al resto de viviendas, es decir, la vivienda de los Batlló tenía un acceso independiente, ¿no? Según entras de frente, la puerta que te encuentras justo enfrente. Y a mano derecha había otra escalera, hay otra escalera, de hecho se mantiene hasta ahora, se conserva hasta ahora, que era la que daba acceso a las viviendas superiores, estas que les comentaba que estaban alquiladas. Bueno, pues bien, en esta vivienda principal de los Batlló, así como en otras estancias de la casa de los Batlló, el uso omnipresente de estas cerámicas. Fíjense cómo se recubre la pared, ¿no? Con esta especie de pequeños trozos cerámicos que hacen como de azulejo, y de nuevo, ¿no? Esas puertas, ventanales, que bueno, que Gaudí, hay que decir que diseñó gran parte de los muebles que decoraban la vivienda. También, como dato curioso, la relación que puede existir entre el pasamano de la escalera, que recuerda como una especie de columna vertebral que podría dirigirnos hacia la cubierta, ¿no? En esa cubierta de escamas que veíamos también en las diapositivas anteriores. El patio, pasamos a la diapositiva 52. El patio interior, el patio que era común a todas las viviendas, no solo la de los Batlló, sino la de estas viviendas de alquiler, como ven ahí está decorado también con esas figuras cerámicas. Gaudí lo que hizo fue colocar los elementos cerámicos de azules más claros en la parte baja y los más oscuros en la parte superior, a medida que vas ascendiendo a los pisos superiores. Y decirles que bueno, que en las barandas, ¿no? Los barandales de esta escalera colocó como una especie de vitrales que, cuando observas los muros o las paredes de este patio interior, aquí les pongo una fotografía que hice yo con mi propia cámara, da este efecto, es decir, no es que la foto esté movida, sino que da la sensación como que estamos debajo del agua, ¿no? Este patio interior es una clara y evidente alusión o referencia pues al mar, ¿no? Quería dar esa sensación interior al asomarte a ese patio, como si estuviera dentro del mar, ¿no? Es todo un espectáculo, se lo puedo garantizar. Pues bien, de esta sería una de las obras emblemáticas de Antoni Gaudí, la Casa Batlló. De hecho, bueno, la han elegido como la casa más bonita de todo el modernismo a nivel europeo. Pero bueno, esto es una encuesta como otra cualquiera, no es nada oficial. Pero bueno, se los apunto como dato curioso. Aunque supongo, pasamos a la diapositiva número 53, que le sonará a Antoni Gaudí por el conocidísimo templo expiatorio de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia se la encargan a Gaudí para remodelar una antigua basílica, es decir, existía una cripta que todavía se conserva en los sótanos en la planta, en el subterráneo de la Sagrada Familia, y el proyecto que él desarrolla es un proyecto ambicioso donde los haya, un proyecto monumental casi, pues bueno, que él sabía que no iba a haber terminado en vida, y que de alguna manera la intención que perseguía él es que el barrio de la Sagrada Familia, donde se ubica esta construcción, el barrio de la Sagrada Familia, era un barrio de obreros, de constructores, de labradores de piedra, muy vinculados al mundo de la arquitectura y de la construcción en Barcelona, ¿no?
Entonces Gaudí lo que pretende es, con esta creación tan ambiciosa y tan, pues bueno, que él sabía que iba a durar tantísimo tiempo, es que o sea, este personal, estos obreros, estos constructores, tuviesen trabajo de por vida, ¿no? Es decir, garantizar que siempre pudieran estar trabajando. Y de hecho, pues bueno, por largas generaciones, pues obreros, constructores y sus hijos iban trabajando en la construcción del templo de la Sagrada Familia. Se inició en 1882 y aún a día de hoy no se ha acabado. Está previsto que se pueda acabar en 2026. Vamos a ver si es posible. Las obras van a una velocidad asombrosa. Yo les puedo decir que cada vez que he vuelto, pues me sorprende, ¿no?, de la velocidad con la que avanzan. Yo pensé que no la vería tampoco acabada nunca en vida y ojalá, espero que sí, pueda verla alguna vez. La obra original de Gaudí sería la fachada del Nacimiento, es esta fachada que les pongo aquí. Observen como hay un cambio, si nos fijamos en la parte inferior izquierda, hay un cambio de color en la piedra y ahí pueden observar cuál es la obra original de Gaudí por el envejecimiento de la piedra y cuál es la obra que luego se ha cometido posteriormente. Decirles que bueno, que esta foto a día de hoy también ya está mucho más avanzada y bueno, lo podrán ver más adelante. Aquí les pongo también una imagen nocturna de la Sagrada Familia Iluminada. Les recomiendo que si alguna vez van a visitarla, se vayan hasta la fachada del Nacimiento. Hay un lago, un parque enfrente, para que puedan verla reflejada en las aguas de este lago. Bueno, un lago, una especie de estanque artificial, ¿eh? No es un lago natural. Pero es muy relajante, es una visión curiosa y muy atractiva, ¿no? Pasamos a la diapositiva número 54 y aquí tenemos varias imágenes del interior de la iglesia. Decirles que, bueno, que las obras las inicia Antoni Gaudí. Evidentemente, cuando fallece aún no está acabada, él solo puede ver terminada la fachada del Nacimiento. La fachada opuesta a la del Nacimiento sería la fachada de la Pasión, que de esta fachada se encarga de las obras y de las esculturas Josep Maria Subirats, una fachada bastante polémica porque había gente que decía que si no había que continuar la obra de Gaudí, etcétera, etcétera, que había que dejarla así inacabada. Y aquí pueden ver un poco el interior de la iglesia, de este templo, ¿no?, de la Sagrada Familia, con estas maravillosas vidrieras que producen estos efectos lumínicos sobre la piedra. Los pilares estos que vemos aquí son obra e invención única y original de Gaudí. Fíjense cómo podrían recordar más que a pilares como a árboles, ¿no?, que sustentan esas diferentes cubiertas de la basílica. Y fíjense aquí a mano derecha esa degradación que provoca cromática en el techo, ¿no?, de estas naves laterales de la basílica, con ese cromatismo espectacular y maravilloso, ¿no? En la imagen aquí de la izquierda, no sé si se fijan que también hay un graderío arriba en la parte superior, ¿no? Abajo tenemos como los bancos y arriba hay una especie de graderío. Este graderío estaba destinado a coros, es decir, para que se pudieran colocar los coros en la iglesia, en las funciones religiosas, y pudiesen cantar desde ahí, ¿no? Con lo cual el sonido reverberase en las cubiertas y bueno, en fin, me imagino que la acústica del lugar tiene que ser espectacular, escuchar un coro, ¿no?, ahí cantando a viva voz. Aquí a mano derecha abajo les he puesto un vídeo de fíjense que ahí está 2022, ¿no? Es decir, 2020. Están en este momento iniciando la construcción de las
las 4 torres dedicadas a los evangelistas. Faltaría la torre central, que estaría dedicada a Jesucristo, y otra un poquito más pequeña que estaría dedicada a la Virgen. La de los 4 evangelistas son un poco más pequeñas, les invito a que vean el vídeo, y también en el vídeo también se puede observar cómo será la construcción futura cuando se lleguen a esos 175 metros de altura que creo que tiene la torre central, que también va a estar coronada con esa cruz que veíamos también en la casa Batlló. Pues bien, cuando vean el vídeo, yo les invito a que los vean en otro momento, y vamos a pasar a la diapositiva número 55. Y aquí tenemos la obra que se ha seleccionado para la parte práctica de lavado, que es la Casa Milà, o la casa, o también conocida como La Pedrera. La Casa Milà, que también por cierto es patrimonio de la UNESCO, patrimonio mundial de la UNESCO, es una casa que también se encuentra en el Paseo de Gracia. Está un poquito más arriba, no en la Manzana de la Discordia, sino un poquito más arriba, creo que con la calle Provenza, y que era propiedad de Pedro Milà y de su mujer, Roser Segimon, que eran empresarios que se dedicaban al sector textil. Esta obra se enmarca dentro de la etapa naturalista de Antoni Gaudí, al igual que en la Casa Batlló, el piso principal, es decir, no el primero que toca con la cera, sino el siguiente, sería el que ocuparían los propietarios, es decir, los señores Milà, y lo que sería la residencia. El piso bajo estaba destinado a tiendas, y de hecho aún en la actualidad hay tiendas que ocupan estas dependencias, y los pisos superiores serían pues viviendas de alquiler. Hay que decir como curiosidad que la construcción de esta casa fue un poco polémica porque superaba los metros, fíjense las otras casas colindantes, los metros de altura que había propuesto el ayuntamiento acorde al plan Cerdá para las viviendas, y bueno, estuvo paralizada en algunos momentos, y también porque uno de los pilares acabó situado sobre el Paseo de Gracia, y entonces pues hubo una queja municipal, tuvieron que paralizar las obras, y bueno, Gaudí dijo que lo que iba a hacer era cortarlo un poco, y que iba a poner el ayuntamiento en día tal, no sé qué, prohibió, y entonces ya el ayuntamiento se vino atrás y los dejó continuar con la obra, ante un poco el temor de que Gaudí, que bueno, que tenía ese prestigio entre la sociedad catalana, pues hiciera esto, ¿no? Como ven, la fachada tiene esta superficie ondulante que podría recordarnos otra vez al mar, ¿no? A esta especie de olas, ¿no?, que forman en la fachada, y es una fachada que se esculpió a partir de moldes en yeso que hizo el propio Gaudí, y los picapedreros iban tallando esta piedra conforme a esos moldes de yeso que tenía la maqueta original Gaudí. Esta fachada, según las horas del día, pues crea unas sensaciones lumínicas de luces y de sombras, ya sea por la tarde, al mediodía, etcétera, muy muy curiosa. Nunca es igual, es decir, ves la fachada y ese contraste de luces y de sombras pues la dotan de ese carácter único, ¿no? Y conectado un poco pues con la naturaleza. Otro elemento característico de la Pedrera son los balcones. Les voy a invitar a que pasen a la diapositiva 56. Los balcones de hierro forjado, aquí tienen medio de perfil distintos balcones, los ven ahí, ¿no? Y este que tenemos a mano derecha, que les he puesto aquí más frontal, y un detalle abajo que ya habíamos visto cuando hablamos de las características del modernismo catalán. Les hablé de aquel colibrí con la flor. Pues bien, estos balcones de hierro forjado lo que hacían era simulaban como una especie de algas marinas. No sé si les recuerda un poco a estas algas del fondo del mar. Y bueno, era un hierro forjado, modelado, que intentaba por todos los medios evitar la línea recta, ¿no? Hay como esa especie
de alusión a algunos elementos, en algunos a aves, a flores, etcétera, pero principalmente la inspiración es inspiración marina. También hay que decir que Gaudí, para la acera de, de la fachada, es donde se sitúa la fachada, incluso diseñó baldosas que estaban inspiradas en estrellas de mar, en algas, en caracolas, y estas baldosas, si ustedes recorren ahora el Paseo de Gracia en Barcelona, pues ya se ha cogido un poco como la baldosa típica de este paseo, de esta calle barcelonesa, ¿no? Bien, pasamos a la diapositiva número 57 y ahí tienen el acceso a la escalera, aquí a mano derecha, y la puerta de entrada, pero estamos viéndola desde el patio interior. Les he puesto estas dos imágenes para que vean un poco esa espectacular decoración, ¿no?, de los techos inspirados en esos fondos marinos, ¿no? Las puertas, las paredes, en fin, todos esos elementos vegetales, ornamentales. Y fíjense cómo por dentro ya la estructura de la casa es algo un poco más sobria, ¿no? No tiene esa profusión o esa línea tan curva como veíamos en la fachada exterior, ¿no? Los falsos techos de yeso, ¿no?, simulando esas olas, motivos alegóricos, pinturas decorativas, etcétera. Bien, pues como le decía, en el piso que está encima de este estaría la residencia de los Milá, y en la parte superior, justo debajo de la azotea, estaría situada el desván. Este desván estaba destinado a las lavanderías, es decir, era la zona de la lavandería, justo próxima a la azotea, ¿no?, que vendría a ser el lugar destinado pues a tender la ropa, ¿no?, a secar la ropa. Pero aquí Gaudí usa un elemento constructivo propio y original de él, que es el arco catenario. Es este arco así oval que no necesita ni de pilares ni de paredes que sustenten las techumbres. Únicamente hay como una especie de viga, no viga, una especie de unión perpendicular a estos arcos en la parte superior que une uno y otro, pero que, como ya les digo, no necesitaba pues ni de estudio de pilares para sostener las techumbres. Se aguanta este arco solo, es un arco parabólico, ¿no? Y aquí a la derecha les pongo un estudio estructural de Gaudí que él hizo para alguna... este se puede observar en la Sagrada Familia, en la parte baja de la Sagrada Familia, y él iba colocando como una especie de hilos a los cuales iba amarrando unos saquitos de arena con pesos para estudiar que las cubiertas se sostuviesen. Es decir, él colocaba el peso, y es curioso porque aquí en la Casa Milá, en los lavaderos estos que ahora se le llama Espai Gaudí, creo, si no recuerdo mal, han colocado un espejo debajo para que te puedas imaginar cómo sería esa cúpula invertida, ¿no? Ustedes, si quieren, mírenla al revés y podrán ver ahí cómo podemos observar pues una serie de cúpulas, torres, etcétera, de una iglesia. Pasamos a la diapositiva número 59 y aquí les he puesto ya la parte superior de la Casa Milá, la azotea, con esta especie de esculturas, chimeneas, respiraderos. Les he puesto aquí un detalle a la derecha. Fíjense cómo simulan como una especie de soldados, ¿no?, como unos cascos, o estos elementos que es también como una cruz retorcida con espirales. Y aquí en la parte inferior izquierda les he puesto pues bueno una experiencia nocturna que hacen con distintas proyecciones sobre estas esculturas chimeneas en esta terraza, que bien merece la pena visitarlo, ¿no? Ya ven que es como un mosaico blanco o color
beige, color sí, amarillento, ocre, y entonces permite un poco pues esta serie de proyecciones que hacen de esta visita nocturna algo pues muy atractivo. No sé si les recuerdan estas máscaras a algo. Pasamos a la diapositiva número 60. Yo he querido ver una relación, aquí tenemos las chimeneas de la Pedrera a la izquierda, una relación con las esculturas que Josep María Subirats va a hacer en la portada de La Pasión, esta que les dije que era un poco polémica, la portada opuesta a la que había diseñado originalmente Gaudí, y que como homenaje Josep María Subirats toma estas chimeneas de la Casa Milà y las incluye en las esculturas que decoran esta fachada de la Pasión. Decir que la fachada del Nacimiento Gaudí la orienta, perdonen que vuelva a la Sagrada Familia ahora, pero es que antes se me olvidó, la orienta hacia la salida del sol y la fachada de la Pasión la orienta hacia el ocaso, ¿no? Un poco como símbolo del nacimiento, de la vida y de la muerte, ¿no? Les recomiendo que si visitan alguna vez la Sagrada Familia, visiten el museo que está debajo de la basílica, del templo, porque ahí hay toda un análisis de los planos. Cada columna está dedicada pues, a un santo, a un evangelista, a una santa, a un mártir, cada fachada, un elemento, es decir, todo está estudiado, pensado, cada detalle, cada elemento, es decir, Gaudí no dejaba nada, absolutamente nada al azar. La fachada misma del Nacimiento tiene toda una simbología impresionante, ¿no? O sea que les recomiendo que visiten el museo. Pero bueno, también George Lucas para los soldados imperiales o incluso hasta para la máscara del propio Darth Vader, ¿no? de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, pues se inspiró en las esculturas de la Casa Milà, de la Pedrera. Pues bien, esta sería la obra seleccionada, como les digo, para la BAU. Con esta información únicamente tendrían que poner pues el autor, la localización pues sería Barcelona, el año 1906-1910, o si quieren primera mitad del siglo XX, estilo pues modernismo, y luego pues como característica pues todo lo que les he comentado, ¿no? Bien, pues acabamos aquí la arquitectura en Cataluña, el modernismo catalán. Pasamos a la diapositiva número 61 y quería terminar aquí, quería terminar en Gran Canaria, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria, porque como supongo que sabrán, el modernismo también tuvo muchísima influencia en nuestra ciudad, ¿no? Sobre todo podríamos decir que la gran mayoría de edificios modernistas se encuentran en la calle de Triana, en la zona de Triana, la calle de Perojo, algunas colindantes también. Yo les invito a que paseen, bueno, cuando vayan a pasear de nuevo por Triana, vayan observando las distintas fachadas, las distintas casas y construcciones para que puedan ir identificando muchos de los elementos que hemos visto en todo el Art Nouveau, ¿no? En todo el modernismo, tanto de algunos países o de otros. Decir que, bueno, aquí va a tener especial influencia lo británico por la gran afluencia de ingleses que, como saben, también se afincaron en Las Palmas de Gran Canaria. Uno de los ejemplos más claros de modernismo en nuestra ciudad sería esta obra del Gabinete Literario. Es una obra que se remodeló. Era un teatro originalmente, el Teatro Cairasco. Aquí debajo les he puesto la fachada original, fíjense, ese dintel clásico, ¿no? Neoclásico, que podría ser. Luego una remodelación posterior que podría recordarnos más a esa etapa ecléctica, un poco del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y la fachada actual, ¿no? Con la que conocemos el Gabinete Literario, que está ahí situado en la Alameda de Colón. También les he puesto una imagen del interior del Gabinete Literario para que observen también esos elementos
que bueno, que ya hemos ido viendo a lo largo de, de toda la exposición de estos días sobre el Art Nouveau, pero no quería quedarme únicamente, porque ya he hablado bastante de arquitectura y ya les digo, les invito a que vayan a la calle Triana y sean ustedes mismos, ustedes mismas, quienes vayan identificando esos edificios modernistas y reconociendo muchas de las características de las que hemos ido hablando, pero no quería terminar esta exposición del modernismo sin hacer mención de un artista que supongo que también conocerán, que es Néstor Martín Fernández de la Torre. Pasamos a la diapositiva número 62. Bien, en esta diapositiva podemos observar tres fragmentos de los murales que Néstor pintó para el Teatro Pérez Galdós. La primera sería de la sala del teatro, la sala interior del teatro, del patio de butacas, digamos, ¿no? La que está el techo y en el escenario, previo al escenario. Aquí tenemos a la derecha, justo a la salida del piso principal, la sala Saint-Saëns, y aquí un fragmento de este detalle que les he puesto aquí también de esta pintura del teatro, ¿no? Néstor va a trabajar en la decoración del teatro. Todas las pinturas que podemos observar en el Teatro Pérez Galdós son obra suya. Néstor Martín Fernández de la Torre pues tuvo bastante conexión con Barcelona, estuvo en Barcelona, también pasó por París, luego estuvo residiendo también en Madrid y al final termina aquí en Las Palmas de Gran Canaria, donde fallece prematuramente, pero no por ello sin dejar gran parte de su obra en nuestra ciudad, ¿no? Además de esta pintura mural para el Teatro Pérez Galdós, hay más ejemplos en otras instituciones también. En Tenerife también creo que hay algo de Néstor, no sé si en el Cabildo, en el Casino, no recuerdo bien ahora. Pasamos a la diapositiva número 63. Y bien, no sé si saben que hay un museo Néstor en Las Palmas que está pues cerca dentro del recinto casi del Hotel Santa Catalina. Su hermano, bueno, él lo inicia, pero también su hermano, que era arquitecto, también construye el pueblo canario, y dentro del pueblo canario está el Museo Néstor. Ha estado en restauración desde hace un tiempo, y bueno, ahí pueden observar gran parte de la obra pictórica de Néstor Martín Fernández de la Torre. Decirles que como obra estrella o más significativa de este museo podríamos observar el que él intentó plantear como obra magna, que era el poema de los elementos. Este poema de los elementos iba a tratar los distintos elementos, los 4 elementos principales, ¿no? El agua, la tierra, el aire y el fuego. Y así tendríamos el poema del mar, o también conocido como poema del Atlántico, el poema de la tierra, el poema del aire y el poema del fuego. El poema del Atlántico lo acabó. El poema de la tierra lo dejó inconcluso, y el poema del aire y el poema del fuego ni siquiera los inició porque falleció antes. Fueron obras que abordó entre 1917 y 1923, y en concreto vamos a centrarnos un poco en el poema del Atlántico. Aquí tenemos en esta diapositiva 63 el amanecer y el mediodía. Pasamos a la diapositiva número 64, la tarde y la noche. La diapositiva número 65, la baja mar y la pleamar. Y por último, la borrasca en la diapositiva 66 y el mar en reposo. Volvemos a la diapositiva número 63, a la del amanecer y el mediodía, y vean ahí como Néstor, pues inspirándose un poco en la fauna
sobre todo en la playa de las Canteras y los fondos, estuvo con una especie de cristal observando, no gafas, pero sí como una especie de cuadrado con cristal observando todos los fondos cercanos a la barra, etcétera, etcétera. Y también muchos pescadores le daban algunos peces típicos de las playas de las canteras que él luego fue reproduciendo en estas obras. Esta obra se inauguró y fíjense lo perfeccionista también que era Néstor, que buscó un perfume que oliera como a marea, como a mar, y el día de la exposición, de la inauguración, perfumó todas las salas con este perfume, ¿no? Como dato curioso. Decir aquí que esta especie de niños, ¿no? Que luchan, es como una lucha constante, ¿no? Tanto en el amanecer como en el mediodía. Fíjense también en la tarde y en la noche. La tarde y en la noche parecen como que son tragados, ¿no? Por estos peces que se convierten casi en monstruosos, ¿no? Y en cambio en la mañana y en el mediodía pues habla un poco más de este carácter lúdico, ¿no? De estos personajes tan característicos porque esos volúmenes, ¿no? Anatómicos tan intensos. También pasamos a la diapositiva número 66, perdón, 65. Observen ahí cómo podemos observar esos fondos de la bajamar, ¿no? Cuando baja la marea en las canteras y podemos observar todas esas algas pegadas a la barra, ¿no? Es decir, que está muy bien representado. Y esta pleamar chocando contra las rocas, ¿no? En esos días en los que las mareas, ¿no? Pues saltan un poco hasta la avenida, hasta el paseo de las canteras, ¿no? Pasamos a la diapositiva número 66 y aquí les he querido poner al final estas dos obras, Borrasca y Mar en Reposo. Esta de Mar en Reposo, decirles que el modelo que él utiliza para esta figura masculina, ¿no? de cabello rizado, fue el que fue el amor de su vida, ¿no? Gustavo Durán era un compositor al que él conoció cuando tenía tan solo 17 años y estuvieron 10 años juntos, ¿no? Rafael Alberti, cuando visitó esta exposición, cuenta Villalonga en una anécdota que dijo, anda, el capitán Durán, ¿no? Y luego por posteriores fotografías se ha reconocido que efectivamente el modelo que él cogió para representarlo pues era este chico, ¿no? Gustavo Durán. Decir que Gustavo Durán vivía en la residencia de estudiantes, es decir, que en Madrid, y allí conoció a Lorca, a Buñuel y a Dalí. Digo esto porque ahora que acabaremos el modernismo, la siguiente presentación, el siguiente tema va a ser el surrealismo y vamos a hablar precisamente de Lorca, Buñuel y Dalí. Por eso quería hacer referencia a Gustavo Durán, el que fuera el amor de su vida de Néstor Martín Fernández de la Torre, en esta última obra de Mar en Reposo. En las diapositivas siguientes, 67 y 68, son el poema de la tierra que, como les digo, dejo inconcluso. Y aquí en el poema de la tierra, él hace referencia a los elementos vegetales. Fíjense que aquí, de la izquierda, Capas de la Reina, haría alusión a este elemento vegetal. Los filodendros, que también va a usar mucho tiempo después uy, madre mía, del de Agaete, vale, ya me saldrá. Pepe Damaso, vale. Pepe Damaso en gran parte de su obra y bueno, otros artistas canarios también como vinculados a la escuela indigenista.
Y fíjense en la última diapositiva que les pongo, en el poema de la tierra, también el cactus, ¿no? Aquí a la izquierda, y el drago emblemático con estos dos amantes. Amantes un tanto andróginos, sobre todo, bueno, uno de ellos un tanto andrógino, pero bueno, que evocarían un poco una especie de autoerotismo, pues como bien saben, Néstor Martín Fernández de la Torre era homosexual. Eh, bueno, pues con esto acabamos el modernismo. En concreto, acabamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Como ven, el tema del Art Nouveau es un tema muy amplio. Hemos pasado desde Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Inglaterra, la secesión en Austria, Cataluña en España y Las Palmas de Gran Canaria en España, etcétera. Y bueno, vamos a dejarlo aquí porque la clase de hoy ha sido densa y tampoco quiero cansarles. A ver si la pueden ver durante el fin de semana con calma, despacito. Y bueno, ya el martes, porque el lunes tengo también una reunión importante con orientación al respecto de, bueno, de BAU, de varias cuestiones. Y ya les comentaré porque a aquellas personas que tengan pensado presentarse a la BAU, pues probablemente les vaya a convocar a una videoconferencia por Webex para hablar un poco de las características de la prueba, porque si bien yo he puesto eh, información al respecto, quiero que a la hora de elegir las obras a las que presentarse, etcétera, o las opciones, esto lo tengan bastante claro. No obstante, pues bueno, estamos finales de mayo. Como saben, segundo bachillerato acaba el 16 de junio. Yo voy a seguir hasta el 16 de junio pues grabando vídeos y bueno, más allá del 16 de junio, pues si necesitásemos repasar más cosas o a lo mejor nos hemos retrasado en alguna otra cosa, tampoco es que tengamos que verlo absolutamente todo con la misma calidad de detalles o la misma cantidad de información, pero bueno, ya les iré dando información al respecto. Cuando yo vaya a convocar la reunión por Webex, aquellas personas que se van a presentar a la EBAU, sí me gustaría que antes me indicaran, ya les diré yo la forma y la manera, quiénes se van a presentar y quiénes no, para un poco gestionar y enviar la invitación a esta videoconferencia. ¿Vale? Pues los dejamos aquí, nada, que tengan buen fin de semana, mucho ánimo, mucha ilusión y bueno, me imagino que ya estarán un poquito mejor, más tranquilos ahora que vamos avanzando de fases y se va un poco relajando el tema. Nada, pues venga, chao.